Mi nombre es Cristian Alexander Rodríguez Méndez, estudiante de comunicaciones en la Universidad Tecnológica de El Salvador. En esta ocasión compartiré con ustedes parte de la información que obtuve luego de hacer una eh, profunda investigación en la red mundial de Internet en cuanto al surgimiento de Estados Unidos de Norteamérica desde el proceso de su independencia. Tenemos como base 1764, cuando a través de algunas leyes del azúcar empiezan a haber como descontentos de las colonias en cuanto al trato que se les daba. Posterior a eso, surge la ley de la moneda en el mismo año, en donde solamente se circulaban unas monedas únicas en ese entonces. Desde ahí vienen algunos descontentos de los colonos norteamericanos en cuanto al trato que se les daba desde gobiernos británicos. Tenemos también la ley del acertanimiento, el cual consistía en que se le tenía que dar posada a militantes o a las fuerzas armadas, ya sea en sus casas de los colonos, refiriéndonos a ellos, o en establecimientos públicos, dándoles tanto como alojamiento y comida. También tenemos la ley del timbre, lo cual era más bien un impuesto que se le impuso a los comerciantes. Era un impuesto el cual iba a ser destinado para la seguridad de las colonias, pero no era un impuesto puesto por ellos, sino más bien se les impuso a los colonos. En 1765 se viene el desplome del comercio debido a este movimiento de pues, la ley del timbre. Debido a esto se viene un desplome del comercio porque se pagaba mucho de impuesto y los colonos empezaron a tener pérdidas muy grandes en el comercio. Desde ahí vienen encaminándose muchas acciones, las cuales van a determinar en los años próximos, no tan próximos porque fue una lucha, una batalla de independencia muy larga, para así decirlo. Luego se viene la lucha en contra del rey George III y el parlamento. Se viene una lucha en contra de esto porque a los colonos no les parecía en absoluto la forma de cómo se estaba administrando las colonias de Estados Unidos. En 1766 logran revocar la ley del timbre, algo que les había afectado mucho y por lo cual el comercio se había desplomado. Lo lograron en sí derrocar pues la ley del timbre. En 1767 aparece Townshend con unas ciertas leyes no tan favorables para las colonias, pues él era británico, más sin embargo su esposa era nacida en América, pero esas leyes no eran tan favorables para las colonias. Aparece entonces Samuel Adams, quien tenía una estrategia de convencimiento muy fuerte y una amplitud en conocimientos de divulgación de información. Resulta que utilizó a los medios de comunicación como el periódico para divulgar la información estratégica de su movimiento y su lucha, y logró publicar miles de inscritos que relataban en sí el concepto de rebeldía por el cual él inició su movimiento. Entonces logra derrocar las leyes de Townshend y al mismo tiempo incentiva aquí por 1772 a crear comités de independencia. Estos comités fueron el inicio
de lo que luego se tomó como independencia. Los comités en cada colonia se formaron tan bien que posteriormente se llamaron organizaciones revolucionarias, algo muy importante y fundamental, que desde ahí encamina una fuerza ya no individual, sino más bien colectiva, de lo que los estados iban a pasar a ser. Luego se viene lo que es un término muy interesante, que no tiene nada que ver con lucha, pero adentrándonos a ello sí, se llamaba la fiesta del té en Boston, en 1773. Resulta que en ese tiempo vinieron muchas cosas en cuanto a la comercialización del té, porque era exportado y el comercio solamente lo dirigía una compañía. Entonces esta compañía india pidió los permisos a Britania y se le concedieron. El gobierno británico le concedió esos permisos y el monopolio. Por lo tanto, los comerciantes o microempresarios de aquel entonces de las colonias empezaron a bajar mucho su comercio y su capital, porque el monopolio lo dirigía solo esta empresa. Entonces sale el general Thomas George con la iniciativa de ver qué puede hacer ante lo que está sucediendo. Pero viene la astucia de un hombre quien tiene por fama como Samuel Adams. Decide paralizar el comercio de esta empresa. ¿Y cómo lo hace? ¿Y por qué se llama por qué se llama la fiesta del té en Boston? Porque decidió apropiarse de 13 barcos completos de té exportados que iban a entrar a las colonias, y los detuvo, y no solo los detuvo, sino se apropió de los barcos, de 13 barcos con toneladas de té, y los tiró al mar. Esto fue como el impacto más grande que tuvo los estados para todo el mundo, porque denotaron que las colonias estaban organizadas, que las colonias tenían organizaciones revolucionarias muy fuertes, y le demostraron al mundo que habían logrado algo muy significativo en contra de los que los tenían en opresión. Luego aparece George Washington como coronel. Empiezan ya las batallas de guerra, empiezan a formarse movimientos guerrilleros en contra de los que los tenían oprimidos, tanto como de Inglaterra y como del gobierno británico. Entonces empiezan a generarse muchos movimientos revolucionarios, guerrilleros, pero muy bien armados en cuanto al movimiento que empieza él. Luego Thomas Jefferson es enviado a París para tratar de tener como aliado a Francia. Y entonces Estados Unidos con sus colonias empezaron a tener batallas muy fuertes en contra de los británicos. Empezaban de repente a ganar y a perder ciertas batallas en contra de aquel régimen. Pero entra entonces Francia. Francia había estado como en una pelea con los estados americanos, pero luego decide unirse y crea una fuerza muy significativa que para los británicos debilitó tanto aquel movimiento, que los británicos y no solo atacaron a los estados americanos, sino también atacaron a Francia. Entonces, en el momento de que los atacan, entran las fuerzas españolas a defender a Francia, no a estados americanos, pero defendiendo a Francia también defendía a los estados americanos. Entonces los británicos ya no solo tenían un solo enemigo, sino tenían 3 enemigos. Entonces empieza aquella ardua batalla entre
los estados americanos, Francia, España y los británicos. Luego se viene el cambio de gobierno en Britania y aquí por Francia en 1781 se logra una victoria significativa para Estados Unidos de Norteamérica. El nuevo gobierno británico decide armar las paces, decide tener un tratado de paz con Francia y con los Estados americanos. Es así como el 3 de septiembre se firman los acuerdos de paz en Francia para el beneficio de los americanos. Durante todo ese proceso, Estados Unidos tuvo que perder mucha gente, pero también los británicos perdieron el doble de gente. Eso fue lo que motivó más a los acuerdos de paz. Y es así como se logra independizar los estados americanos. Y ahora solo bastaba en comunicar los estados americanos para formar una sola fuerza, para formar una sola unión, para formar Estados Unidos de Norteamérica, en donde empiezan a tener nuevas culturas, nuevas civilizaciones, nuevos tratados sociales, y empiezan a generarse movimientos artísticos ya muy internos y no dependientes de otros estados. Empiezan a generarse circuitos comerciales dentro y para ellos y no para externos. Empieza a funcionar un Estados Unidos funcional en el sistema del comercio, en el sistema cultural, en el sistema artístico y en los sistemas burocráticos. Y en cuanto a la política, se fortaleció tanto que se ha convertido hasta hoy por hoy en los Estados Unidos más fuertes que jamás nunca se habían visto. En cuanto a la información que pude recolectar, es eso lo que les puedo comentar. Fue un gusto para mí haber estudiado esta parte de la información de los Estados Unidos y compartirla con ustedes. Muchísimas gracias.